Ongi etorri, Raúl. Hoy conversamos con Raúl Castillo, educador social y psicólogo, en torno a la crianza y los modelos de crianza. Parece que en este momento estamos eligiendo una crianza consciente y, tal y como dice Pepa Horno, es agotadora. ¿Cómo crees que está siendo la crianza en estos momentos? Bueno, igual para hablar de este tema yo sí que voy a como poner un poquito de marco, ¿no? Entiendo muy bien la frase de Pepa Horno. Hace un tiempo había una compañera de trabajo que decía que yendo al pediatra, su hijo tenía como 5 años, 6, y la pediatra le decía, joder, la verdad es que con el nivel de atención que estáis poniendo, con el nivel de exigencia que os estáis poniendo en relación con vuestros hijos, con el nivel, es que vamos, esto es agotador, no vais a llegar a la adolescencia, porque con este nivel de tener que hacerlo perfecto todo el rato, es como muy cansado, y es verdad. Pero ahí yo sí que dividiría un poco como el momento histórico en el que estamos viviendo y lo que son, dentro de ese momento histórico, lo que pueden ser los procesos de crianza consciente, que podemos llamar, ¿no? Es como si la crianza actual fuera una crianza tipo IKEA, que podemos hablar, ¿no? O sea, tú puedes elegir el modelo de crianza pues dentro de una gama de modelos. Puede ser más constructivista o puede ser más riguroso, es importante la disciplina o es importante el dejar ser. Es como si de repente tuviéramos como un repertorio de crianzas y pudiéramos elegir, ¿no? Es como si hasta ahora las crianzas que hemos vivido fueran crianzas como muy tácitas, ¿no? Pues la que reciben nuestros padres, sobre todo nuestros abuelos y mucho más allá, era una crianza en la que las cosas eran como eran. Yo recuerdo mucho el cambio, por ejemplo, la pirámide del medievo que estudiábamos, ¿no? En el medievo la sociedad era una sociedad piramidal y era una sociedad de la que no te podías salir, ¿no? Si tú nacías de una manera, eras de una manera y eras criado de una manera. Y ahí, ¿no? Ahora estamos hablando de una sociedad que se llama, Bauman habla de la sociedad líquida. Es una sociedad en la que parece que nosotros tenemos que construir nuestro propio camino, ¿no? En la que parece que todos tenemos que ir eligiendo qué es lo que queremos ser. Una sociedad que también tiene sus trampas, ¿no? Es verdad que hemos ganado libertad, es verdad que joder, es un lujo poder decidir qué es lo que quieres para tus hijos e hijas, ¿no? Pero muchas veces esa libertad tiene sus pegas, ¿no? Y estamos también en una sociedad del rendimiento, en una sociedad en la que parece que tenemos que rendir y tenemos que hacerlo bien, y en la que aquellos jueces que eran claros, ¿no? Con nuestros padres, sobre todo nuestros abuelos, ¿no? Que era las cosas tienen que ser como son, el juez, ¿no? El policía, el cura, o sea, la cosa era esos modelos patriarcales y autoritarios, ahora parece que se están difuminando. Pero hay una trampa. Muchas veces lo que está haciendo ese juez es que en vez de estar fuera, empieza a estar dentro, ¿no? Y entonces nosotros tenemos el propio juez dentro. Es como una sociedad Masterchef ahora, ¿no? Es una sociedad en la que hay jueces que te van diciendo, no, pues tienes que hacer esto y parece que tienes que conseguir la crianza perfecta, ¿no? Lo mismo que de esos 10.000 o 20.000 personas que se presentan al casting, al final solo llegan 12 y de esos 12 les van modelando para que tienen que hacerlo perfecto. Y además lo que les van modelando es cómo tienen que ser, no solamente cómo cocinan, no es una cosa técnica, sino que tu actitud está, ¿no? Y esos jueces se van interiorizando, ¿no? Es como cuando de repente el crío o la niña de repente se pone a llorar en el supermercado y uno siente como todos los ojos de todos los padres y madres de repente se vuelven ahí y te dicen a ver cómo va a reaccionar, ¿no? Entonces es verdad que esa presión que antes estaba fuera y que era como una cosa tácita, que las cosas son como son y ya están, de repente esa presión ha venido hacia adentro, ¿no? Y esa presión a veces viene en forma de culpabilización. ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy? ¿No? Entonces, ahí es interesante como entender en qué sociedad estamos como para poder también desmarcarse de esa presión y poder decir, bueno, hasta qué punto esa exigencia es una exigencia que tiene que ver con asumir la propia responsabilidad como padres o madres, o es una exigencia social que nos están diciendo tienes que hacerlo bien, tienes que hacer, ¿no? Esa sociedad de la competencia en la que estamos todos metidas, ¿no? Entonces, y tiene que ver con eso.